La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se desarrolló entre los años de 1939 y de 1945, cuyo escenario principal fue Europa y pronto se extendió hacia las diferentes regiones de Asia y África. Esta guerra se articuló entre dos bloques, las llamadas potencias del eje, Alemania, Italia y el Imperio japonés, y los llamados países aliados, Francia, los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Las causas de que esta guerra comenzara fueron el surgimiento del fascismo. Los jefes de los regímenes totalitarios, Adolfo Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas y extremistas, buscando. Todo fue mediante la militarización de amplios sectores sociales y la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. Otra de las causas fueron los términos del Tratado de Versalles tras terminar la Primera Guerra, lo que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército. Le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. La primera fase comenzó desde el año de 1939 y terminó hasta el 1941. Sin embargo, la guerra comenzó de manera oficial al momento en el que Alemania invadió Polonia. Hitler había sido pronosticado incorrectamente la respuesta occidental, ya que 2 días después Francia y el Reino Unido declararon la guerra. La guerra trajo consigo millones de muertes en varios países. Rusia fue el país que más muertos obtuvo gracias a esta guerra, con 27.700.000 personas. Y el país que tuvo menos muertes en esta guerra fue Estados Unidos con 400.000, ya que se unió casi hasta el final. En agosto del año 1939 se asegura la neutralidad de la Unión Soviética. El 7 de abril de 1939, la Italia fascista invade y se anexa a Albania, terminando así el 15 de abril del mismo año. En 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica y Noruega, mismo año en el que Francia perdió gran parte de su territorio. Batalla de Gran Bretaña. Después de la derrota de Francia en junio de 1940, Alemania se movilizó para lograr superioridad aérea sobre Gran Bretaña como preludios para su invasión a la isla. Un bombardeó China con pulgas infectadas con la peste bubónica en 1940, cuando el ejército imperial japonés bombardeó a la China de Guillemot con bombas de cerámica llenas de pulgas infectadas con la peste bubónica. Esto provocó numerosas muertes, numerosas enfermedades y la muerte de más de 100 personas. La segunda fase de la guerra comienza. En junio, Alemania rompió un acuerdo de no agresión germano-soviético, con la intención de derrotar a los soviéticos y a Japón dominaría el Pacífico. Las fuerzas japonesas esperaban que Estados Unidos le declarara la guerra, y el 7 de diciembre los mismos japoneses bombardearon la más grande base militar. A partir de ahí, Estados Unidos entró en conflicto. La tercera fase comienza de 1941 a 1942. Mientras la Unión Soviética solicitaba apoyo para una contradefensiva, Estados Unidos se mantenía en lucha con Japón. En febrero de 1941, en la ciudad de Yalta, se lleva a cabo una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el máximo dirigente de la URSS, Stalin. De 1942 a 1944 dio inicio la segunda fase. La guerra se inclinó hacia los aliados gracias a la gran derrota de Alemania en Stalingrado. De 1942 a 1944 dio inicio la fase. Las tropas aliadas invaden Italia y Estados Unidos destruye en flota japonesa en el Océano Pacífico. En los años de 1944 a 1945 nos dejó a finales del primero otra gran falla de los alemanes, los cuales fracasaron por sus áreas de superioridad en batalla. Durante la sexta fase de 1945. El ejército soviético logra apoderarse de Berlín causando el suicidio de Hitler.
Uno de los conflictos importantes que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial fue la caída de la primera bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. El 26 de julio de 1945, el presidente Harry Truman lanza el ultimátum contra los japoneses. Este les exige la rendición absoluta. Japón no se rindió, por lo que Estados Unidos lanzó su primera bomba atómica contra ellos. La bomba cayó en Hiroshima, Japón. El 6 de agosto de 1945, esta fue la primera vez que se usaba una bomba nuclear. La explosión generó una onda de calor de 4000 grados centígrados en un radio de aproximadamente 4,5 kilómetros. Alrededor de 50.000 a 100.000 personas perdieron la vida ese día. La ciudad quedó devastada, el intenso calor provocó incendios que duraron días. Desafortunadamente, Japón no se rindió, provocando así que Estados Unidos lanzara otra bomba. Esta vez la bomba cayó en Nagasaki, 3 días después de que cayera la primera. Durante el estallido de Nagasaki se estima más de 28.000 muertes. Esto fue muy devastador para Japón. El 2 de septiembre de 1945, Japón finalmente firmó su rendición, terminando así la Segunda Guerra Mundial. Japón es ocupado por los norteamericanos el 8 de septiembre y estos se rindieron por daños. Daños como la devastación casi total de Europa por los extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas. La conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la llamada Guerra Fría. También la división de Alemania, ya que su territorio pasó a control de los países aliados y de la URSS, por lo que se dividió el país en dos naciones completamente distintas, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo administración soviética. La pérdida de poder político y económico de Europa llevó a la pérdida de control en sus colonias en el Tercer Mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia entre estos países. No olvidemos las muertes de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles, indistintamente millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio.